Hola, bienvenidos a la Academia Virtual EFI ERP. Veremos la funcionalidad de resoluciones de facturación dentro del módulo de administración. Ingresamos en el menú principal, en la opción Administración y luego en Resoluciones de facturación. Veremos una tabla donde salen todas las resoluciones que tenemos en el momento creadas en la empresa, una opción para crear nuevas resoluciones, una opción para exportar las resoluciones que aparecen en la tabla a una tabla de Excel y una opción en la pestaña superior para realizar filtros de búsqueda sobre la información que aparece predeterminadamente. Vamos entonces a la pestaña de acciones y damos clic en la opción crear nueva resolución de facturación. Nos aparece un formulario con los campos de la nueva resolución a crear. Un primer campo correspondiente al nombre personalizado para la resolución. Este nombre es cualquier nombre que la empresa quiera asignarle a esa resolución que la pueda identificar de forma única dentro de la empresa. Por ejemplo, primer resolución de facturación electrónica, por ejemplo. O primera resolución de facturación por computador o resolución Abril de Cali o algo así. Cualquier nombre que identifique esta resolución de facturación de forma única dentro de la empresa. El número de la resolución que aparece en el formulario de la DIAN o en la información que la DIAN nos envía sobre la resolución de autorización que nos da para facturar. Generalmente es un número parecido al que aparece por defecto en el campo. Diligenciamos el número de resolución, la fecha de expedición de esa resolución, la fecha de vencimiento de la resolución. Es muy importante este campo porque EFI no permite crear facturas de venta que estén asociadas a esta resolución por fuera de la fecha de vencimiento, al igual que en los campos inicial y final de la numeración que nos autoricen. Si tenemos una resolución donde nos habilitaron de la numeración de la 1 a la 500, EFI no permite crear la factura de venta número 501 asociado a esta resolución. El campo prefijo, miremos que no es un campo obligatorio porque no tiene el asterisco de los campos obligatorios. Algunas empresas solicitan la resolución de facturación con un prefijo vacío, perfectamente se puede utilizar. Y si esta resolución de facturación corresponde a la nueva modalidad de factura, de facturas de venta, que es la facturación electrónica, activamos este check y una vez lo activemos nos sale un campo adicional que es el campo de la clave técnica de la DIAN, que es un campo que nos informan cuando nos brinda la resolución de facturación de factura electrónica. Diligenciamos este campo si es facturación electrónica, si no dejamos deshabilitado el campo desaparece y creamos la resolución de facturación. Si hay algún campo que falte dentro del formulario que esté incorrecto, nos saldrá un mensaje de alerta en rojo indicándonos cuáles son los campos en que tienen error o que están incompletos. En este caso sería el campo fecha de expedición y el campo de vencimiento. Digamos que nos dio una resolución a más o menos 6 meses. Colocamos la fecha de vencimiento y creamos nuestra resolución de facturación. Si todo salió exitoso, el modal que teníamos abierto, la ventana que teníamos abierto se cierra y nos aparece la nueva resolución que creamos. Vamos a crear, por ejemplo, una nueva resolución que sea facturación electrónica. Le damos crear, colocémosle aquí facturación electrónica 2018, por ejemplo. Número de resolución, cualquier resolución que nos hayan dado, una fecha de expedición en la que nos hayan dado la resolución de facturación, una fecha de vencimiento, un prefijo, digamos que nos sea pp desde la 1 hasta la 1000 y digamos que esto sí era facturación electrónica y colocamos una clave técnica que nos haya asignado la DIAN y creamos la resolución. Miremos que ya nos aparece una tercera resolución. Si exportamos a Excel, entonces nos aparece un archivo Excel para bajar. Cuando abramos el archivo, como es un formato HTML que estamos en internet, puede que en algunos programas de Excel nos dé una alerta que el contenido es de internet. Le damos que sí, que permitir abrir el documento y miramos que es exactamente la misma información, pero en un archivo de Excel que podemos manipular
para otro software, para darle cualquier tratamiento que la empresa requiera. Y por último, los filtros de búsqueda, podemos filtrar estas resoluciones. Por ejemplo, queremos buscar esta resolución en particular. Entonces en el campo número de resolución pegamos ese campo, le damos filtrar y vemos que solo encuentra una resolución. Igual de esta misma forma podemos filtrar por nombre personalizado, por numeración desde y hasta, filtrando por la fecha en que se expidió la resolución o filtrando por intervalos de la fecha en que vence una resolución. También podríamos consultar las resoluciones que se han anulado en el sistema. Vámonos, démosle borrar filtros para que nos aparezcan otra vez todas las resoluciones y vamos a mirar que también nosotros podemos hacer ciertas acciones sobre una resolución ya creada. ¿Qué acciones podríamos hacer también? Autorizar esta resolución a ciertas sucursales. Entonces, una vez nosotros creemos una resolución de facturación para la empresa, debemos autorizar esa resolución de facturación en ciertas sucursales. Generalmente, cuando una empresa tiene 2 o más sucursales, pide una resolución de facturación para cada una de las sucursales, cada una con un prefijo en particular. Si tenemos una resolución de facturación que tiene múltiples numeraciones, una resolución puede tener 2 o más, entonces creamos 2 o 3 o 4 o 5 resolución de facturación. Así sea el mismo número de resolución de facturación aquí afuera, internamente la numeración o el prefijo van a ser distintos. Entonces creamos todas las resoluciones, una por cada numeración que hayamos solicitado a la DIAN. Y cuando creemos las resoluciones, entonces autorizamos esas resoluciones a la sucursal en la cual se va a utilizar esa resolución de facturación. Seleccionamos la sucursal, damos clic arriba en autorizar y automáticamente esa sucursal se pasa para el bloque de las sucursales autorizadas. O si más adelante una sucursal ya no va a tener el permiso de facturar con una resolución particular, seleccionamos la sucursal y la desautorizamos. Listo. Otra opción que podemos también hacer dentro de una resolución es modificar una resolución. Solo podemos modificar 2 campos. El nombre personalizado, por si de pronto al momento de crear la resolución de facturación ingresamos erróneamente con mala ortografía o un nombre que ya no deseemos, y el estado de la resolución. Podemos cancelar una resolución. Puede que en ese momento tengamos una resolución por computador, pero ya solicitamos resolución de facturación electrónica, entonces en ese caso cancelaríamos la resolución de facturación y este campo de resolución vencida que se actualiza automáticamente cuando ya la resolución se vence. ¿Por qué no se pueden modificar estos otros campos como el código de la resolución, desde cuándo hasta cuándo, la fecha de expedición y vencimiento o la clave técnica de la facturación electrónica? Porque todos los documentos digamos, facturas de venta que estén asociadas a esta resolución, si yo modificara uno de esos campos, entonces todos esos documentos también se les cambiaría en ese campo en que yo haya modificado y eso puede ser muy susceptible a errores. Entonces por eso que si una resolución se monta erróneamente, la opción más ideal sería entonces anular la resolución. Entonces damos en la opción de la resolución que queremos anular porque se ingresó la información delicada erróneamente, seleccionamos la opción y le damos a anular. Nos dice, ¿está seguro que se desea anular la resolución? Una vez anulada no se podrá reactivar. Damos entonces en la opción anular resolución de facturación y miremos que desaparece de esta tabla. Si quisiéramos consultar esas resoluciones que hemos anulado, simplemente vamos arriba a filtros de búsqueda y en el campo vigencia ponemos anuladas y le damos a aplicar filtros y ya el sistema nos mostrará las resoluciones que se han anulado y si ingresamos al menú de opciones y ver más detalles nos aparece cuándo se anuló y quién fue el responsable de esa anulación. Eso es todo por el momento en la funcionalidad de resolución de facturación. Recuerden que esta funcionalidad es muy necesaria para controlar el proceso de facturas de venta y las resoluciones que están asociadas a las facturas de venta. Hay empresas que no es necesario el uso de las resoluciones de facturación. Por ejemplo, régimen simplificado. La mayoría de empresas de régimen simplificado no realizan facturas de venta porque no están obligadas y no lo ven necesario dentro de su modelo de negocio. Entonces esas empresas simplemente hacen facturas de venta
pero en resolución de facturación no manejan nada, simplemente lo dejan vacío y en general esta transacción, que para eso, lo explicamos en el primer video de introducción al sistema. Para esta transacción ellos le cambian el título de esta transacción y le ponen cuenta de cobro. Entonces ya sabemos que las resoluciones de facturación aplican para la mayoría de empresas que facturen o creen facturas de venta con resolución de facturación. Para las empresas como régimen simplificado en su mayoría que no realizan facturas de venta y que no tienen resoluciones de facturación, perfectamente esta opción la pueden dejar vacía y no es necesario que tengan que crear resoluciones. Eso es todo por el momento y los esperamos en nuestro próximo video tutorial. Muchas gracias.